Advertencia. Las imágenes, pistas de audio y video mostradas en el contenido, son propiedad de sus respectivos autores y propietarios. Este video está hecho con el propósito de entretener, sin intenciones de lucro. Se recomienda discreción. Contiene spoilers. Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93. Para esta ocasión les traigo la reseña a una de las más recientes adaptaciones cinematográficas de una de mis franquicias favoritas dentro del mundo de los videojuegos. Así es, si llevan tiempo siguiendo mi canal sabrán que mi franquicia favorita de videojuegos por excelencia es la saga de Assassin's Creed. Hace unos meses hice la reseña del primer videojuego y ahora es el turno de reseñar la película. Cabe aclarar que esta será una reseña un poco diferente a las acostumbradas, ya que en mi opinión sin intenciones de ofender a nadie, la película es demasiado cutre, tenía la oportunidad de convertirse en una buena adaptación, pero simplemente no lo hizo y esto tiene que ver con algunos errores que iremos analizando más adelante. Así que sin más espera vamos a analizar los aspectos fallidos de esta pobre adaptación. Antes de comenzar entendamos mejor el concepto de adaptación. Adaptación, es un concepto que está entendido como la acción y el efecto de adaptar o adaptarse, un verbo que hace referencia a la acomodación o ajuste de algo respecto a otra cosa. La noción, como se desprende de la práctica, posee diferentes acepciones según el ámbito donde se aplique. Por ejemplo, la adaptación es hacer que un objeto o un mecanismo cumpla con distintas funciones a aquellas para las que fue construido. Por otra parte, la adaptación de una obra artística o científica se produce cuando se logra que ésta se difunda entre un público distinto de aquel al cual iba destinada o a través de una forma diferente al original. Así hay que subrayar que en el ámbito de la literatura y del cine se hace uso del término adaptación. En este caso concreto se habla de adaptación cuando una obra literaria se somete a una serie de modificaciones y de arreglos, a una transformación, para así poder llevarla a la gran pantalla o incluso a los escenarios teatrales. Bien, ahora que conocemos un poco del concepto, veamos algunos de los requisitos importantes a la hora de hacer una buena adaptación. Fidelidad al material de origen. Esto quiere decir que debe ser fiel al mundo, los personajes, la trama, los acontecimientos, etc. Independencia del material de origen. Se refiere al hecho de diferir en uno que otro aspecto del material para ahorrar tiempo en pantalla y no aburrir al espectador. Respetar y abarcar tanto la audiencia que conoce el material como los que no. Este es el punto más importante de todos porque el público es el que decide si la película es buena o no. Una buena adaptación puede ganarse tanto a los fans que conocen el material como al público en general. Bien, ahora que sabemos los puntos para hacer una buena adaptación, veamos si la película de Assassin's Creed cumple con ellos. Primero que nada, si no has jugado alguna vez estos videojuegos, es posible que no entiendas la mayor parte de la reseña, puesto que como ya hice un video con anterioridad, reseñando la trama del primer juego, te recomiendo que lo veas antes de continuar con la reseña. Si ya estás familiarizado, continuemos. Como bien dije al principio, la película de Assassin's Creed me parece una de las más cutres que he visto en años, tanto desde el punto de vista como fan de la saga como de cinéfilo. El filme no tiene ni ton ni son, es tan frío y vacío que trata con indiferencia a sus espectadores. Como recordarán, el primer punto de una buena adaptación es la fidelidad al material de origen.
En este caso la película cumple con el primer requisito, ya que tanto el mundo, como los personajes, los movimientos, las armas, las incontables referencias a otros juegos de la saga, etc., todo está allí. Sin embargo, a pesar de que cumpla con el primer punto, también peca en algunos aspectos. Veamos, la trama consiste en Cal Lynch, un asesino que fue condenado a pena de muerte, pero que después despierta encerrado en una especie de prisión donde la compañía Abstergo lo utiliza para someterlo dentro de una máquina conocida como Animus, la cual revive los recuerdos de Aguilar, un antepasado asesino ya fallecido hace 500 años, quien posee la clave de la ubicación del fruto del Edén, un artefacto creado por una antigua civilización que puede manipular la realidad y cuyo poder necesita la orden de los templarios para poner fin a la violencia en el mundo y someter el libre albedrío de los hombres. Esto es un brevísimo resumen de toda la trama importante de la película, puesto que también existen varias subtramas que no son relevantes. Como verán, si no están familiarizados con los videojuegos, es posible que vaya a haber una enorme confusión, ya que la película se empeña en saturar de información al espectador. Además de la trama, otro aspecto en el que falla es en los personajes. El único que tiene el carisma para sostener la película es el protagonista, pero realmente esto se debe a la interpretación del actor, no tanto a la personalidad del personaje. Si comparamos la personalidad de Cal Lynch con algún otro protagonista perteneciente a la saga de videojuegos, nos daremos cuenta que no tiene nada de personalidad, casi no tiene trasfondo. Lo mismo ocurre con su antepasado Aguilar, quien era el más interesante pero a la vez fue el más desaprovechado. Me hubiera gustado conocer un poco más sobre el pasado de Aguilar, realmente era un personaje que tenía mucho potencial. En cuanto a los secundarios, son bastante unidimensionales, ni siquiera el antagonista principal logra crear esa sensación de conflicto. Y un detalle adicional que pude notar son los diálogos, tan falsos y tediosos a más no poder. Ninguno parecía una conversación natural, en cada línea los personajes tenían que meter alguna explicación o referencia al videojuego. Inclusive hasta las reacciones del protagonista se vieron forzadas. Solo para que me entiendan, hay una escena donde Cal está encerrado en su celda y llega el Dr. Rickin, y en vez de preguntarle quién es, el mismo doctor se presenta y le suelta todo un sermón de los principales objetivos de Abstergo, esto sin que Cal le preguntara o siquiera mostrara interés. ¿Y qué me dirán sobre la escena de la muerte de la madre de Cal y la parte donde iba a saltar de la ventana? Ridículas a más no poder. Aunque la trama y los personajes fueron dejados de lado, hay algo que la película sí logró hacer bien, y ese fue el llevar el mundo del juego a la pantalla grande. Tanto las locaciones, como los escenarios, las tomas, la fotografía, los combates, las acrobacias, la utilería, en fin, al menos estos aspectos dan la sensación de que los productores sí jugaron alguno de los juegos, aunque hayan sido pocos minutos, porque de haberlos jugado en su totalidad se habrían dado cuenta que la historia es lo más importante. Como sea, los aspectos mencionados anteriormente hacen que el primer requisito se cumpla a secas. Pasemos al siguiente. Ok, debo de admitirlo, la película maneja bien este requisito a medias. Es independiente del material original, puesto que se trata de un personaje completamente desconocido en la franquicia, reviviendo los recuerdos de un antepasado que vivió en los tiempos de la Inquisición española, un escenario nunca antes visto en los videojuegos y que pudo ser explotado de una mejor manera. Supuestamente en esta adaptación las oficinas principales de Abstergo se encuentran en la ciudad de Madrid, España, y el Dr. Alan Rickin es uno de los máximos representantes de la compañía. Todos estos detalles hubieran quedado bien si se hubiese tomado toda la historia de la película como un universo paralelo en vez de ser una historia canon perteneciente al universo de la saga. Y ese es el detalle por el que esta adaptación tampoco logra cumplir con el segundo requisito. Al ser una historia canónica dentro del mundo de Assassin's Creed, debemos de tomarla en cuenta y relacionarla con los demás juegos, razón por la cual la película estuvo plagada de referencias y similitudes con sus contrapartes videojueguiles. Creo que lo mejor que se podría hacer para esta adaptación sería tomarla como una historia alternativa al universo de la saga, puesto que si la tomamos como canon tendría un montón de incoherencias tanto argumentales como cronológicas. Ahora pasemos al tercer punto y más importante. La película de Assassin's Creed falla rotundamente en este requisito. No me dejarán mentir, pero apuesto que para aquellas personas que no conocían nada de la saga les pareció aburrida. Yo mismo lo comprobé, un tercio de las personas que estaban en la sala de cine se salieron a mitad de la película por este motivo y otras cuantas la abuchearon una vez que empezaron los créditos.
Para cumplir el tercer requisito, la adaptación debía tanto complacer como a los fans conocedores de la saga como al público en general. Si bien fue una película entretenida para un fan de los videojuegos, para el resto de la gente y la crítica en general fue un completo bodrio y no podría estar completamente de acuerdo. Lo admito, soy muy fan de la saga y como adaptación de la misma, la película no me pareció mala, solo entretenida. Sin embargo, como película independiente la verdad es que deja mucho que desear y es completamente mediocre. Lo importante en una película es su guión y no el montón de escenas alucinantes y referencias que se hacen al material de origen. Incluso el final me pareció decepcionante. ¿Cómo es posible que los de Abstergo hayan encontrado el fruto del Edén y no hayan utilizado sus poderes? El clímax es lo más decepcionante, sin una épica batalla, solo un asesinato silencioso que termina todo de una manera tan cutre y tan vacía, que no es posible que aún así nos dejaran indicios de una secuela. Por lo tanto, una buena adaptación debe cumplir con los 3 requisitos anteriormente mencionados, y si creen que soy injusto, les dejo algunos ejemplos de otras adaptaciones que también generan conflicto a la hora de analizarlas, pero que supieron en menor o mayor medida ganarse al público al que iban dirigidas. Como conclusión final, la película de Assassin's Creed no solo es una mala adaptación del videojuego, es una película fría y vacía con una historia mediocre y personajes unidimensionales. Se salva a secas por presentarnos algunas referencias pertenecientes a sus contrapartes videojuegiles y escenas de acción muy bien ejecutadas. Aunque esto no la salva de ser una adaptación cutre, estigmatizada por la eterna maldición de las películas de videojuegos. No es ni de lejos la mejor adaptación del medio, y como película sin duda puede ganarse un lugar como uno de los bodrios más decepcionantes del año. Sé que algunas personas no estarán de acuerdo con todo lo anteriormente mencionado, por tal motivo les invito a comentar qué es lo que se le puede rescatar a esta mala adaptación, si es que hay algo rescatable y que les hubiese gustado que pasara en la película para convertirse en uno de los mejores exponentes del medio. Me interesaría conocer su opinión al respecto. Bueno, gente de YouTube, se despide AlexChemist93, no se olviden de comentar, compartir, darle like y suscribirse si les gusta mi contenido. Un agradecimiento muy grande a mis más de 200 suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo. No me voy sin antes dejarles el avance del siguiente video, en el cual, retomando la sección de las reseñas, voy a continuar con la cuarta parte de una de las sagas más queridas de este canal. Así es, no se pierdan la crítica al cuarto y el quinto libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego, mejor conocida como Juego de Tronos, así como también criticaré la quinta temporada de su contraparte televisiva. Nos veremos en el próximo video, hasta pronto.